es de predilección el inicio y la actuación inmediata, ya que conlleva riesgos inherentes. Comparativamente con miembro superior tiene menor vascularidad globalmente, los segmentos anatómicos, y conlleva el riesgo de infección y tromboembolia. Muy bien. Entonces, dentro de los objetivos, nos compete a nosotros enfatizar el diagnóstico clínico primordialmente, vale decir anamnesis y examen físico, sí, así como los exámenes de ayuda diagnóstica que son de elección en cada patología, ¿no? En las distintas lesiones más frecuentes del miembro inferior, ¿sí? Con ello, plantear el diagnóstico clínico, imagenológico, ¿sí? Para luego mencionar el tratamiento de elección y las alternativas. También hay que reconocer cuáles son las complicaciones agudas y crónicas más frecuentes. Esto no está de más recalcar y enfatizar, ¿no? ¿Por qué la lesión de los tejidos blandos es crítica para la curación ósea? Hemos mencionado que las partes blandas periósticas aportan un 66% de riego al hueso y la parte endóstica el 33%. Vale decir, la expresión clínica, que son los tejidos blandos en un trauma, ya sea una lesión cerrada, clasificarla según Techerne, o una lesión abierta según Bustilo, nos va a predecir ya cómo están el riego perióstico, ¿no? Entonces, esto es determinante en el momento de establecer la vascularidad ósea que tiene el hueso como un factor intrínseco en un paciente individualizado, y luego proponer el factor extrínseco, que se llama la inmovilización. Entonces, dentro de la patología más frecuente de proximal a distal, decimos que tenemos la luxación traumática de cadera, ¿sí? Esta es una lesión que ocurre, ¿sí?, más frecuentemente en la luxación posterior o isquiática, ¿sí? Más o menos un 90%, el 10% son luxaciones anteriores u obturatrices. Entonces, el mecanismo de producción, aquí vas a abrir activa tu audio, Estrellita. Vamos a charlar contigo sobre luxación traumática de cadera. Mira, en la imagen nosotros tenemos que típicamente podemos mencionar que se trata de una lesión de alta energía y de mecanismo indirecto. Entonces, los ejemplos clásicos son, ¿no?, accidentes de tránsito, choques frontales, caídas de altura, la lesión, la caída del suicida de altura, la caída del paracaidista, etc. De tal manera que dentro de los accidentes de tránsito, miren, puede pasar que uno está de piloto o copiloto y puede estar en esta posición, ¿sí? Y el tablero del móvil impacta sobre la rodilla y se transmite la energía desde la rodilla hasta la parte proximal, que es la cadera, y la articulación coxofemoral tiende a salir, ¿sí? Sale a posterior, va a decir, se rompe la cápsula posterior o ligamento isquiopúbico, ¿ya? De tal manera que se produce esta expresión al examen clínico, ¿sí? Al examen clínico. ¿Con qué lo asocias, Estrellita, esta postura? Si quisieras darle un nombre. A ver, redacta lo que observas a la inspección en el miembro inferior derecho, en el paciente. Reducción del tamaño. También. Ya, acortamiento sería, ¿ya? El término es acortamiento. Acortamiento, ¿ya? Miembro inferior derecho. Una leve rotación externa, parece, de la pierna. Interna sería, estamos hablando de todo el derecho. Todo el derecho. ¿Ya? Y rotación interna. En este caso. Y hacer, acortamiento, rotación interna. Juntas, se ha acercado ambas. Aducción sería, aducción, claro, aducción. Estamos hablando todo con respecto al miembro inferior derecho, ¿ya? Sería acortamiento, aducción, rotación interna, ¿verdad? Y semiflexión de rodilla, ya está. Ahora, ¿logran ver ustedes la imagen de Juanito acá, de pelvis? ¿Sí?
Ya está. Miren, esta es la vista anterior, ahora vamos a la vista posterior, ¿sí? Acá voy a dejar de compartir pantalla porque quiero que comprendan muy bien para hacer un buen correlato. Miren, aquí tenemos la articulación coxofemoral, la parte posterior, ¿sí? La parte posterior. Y cuando hay una luxación posterior de cadera, ¿sí? Miren lo que ocurre, que la cabeza femoral sale de su parte acetabular y se va a posterior y se ubica en la parte postero-supero-lateral, ¿sí? Postero-supero-lateral es la ubicación. Y al producirse esta protrusión, ¿qué implica? Miren, en la parte superior y medial, tenemos acá al músculo piriforme, ¿sí? Acá, tenemos aquí al gémino superior, al obturador interno y el gémino inferior. Todo este complejo se llaman los rotadores externos, ¿sí? Entonces, al salirse la cabeza femoral hacia postero-supero-lateral, se rompen intrínsecamente las inserciones de los músculos rotadores externos, ¿de acuerdo? Estrellita, activa tu audio, Estrellita. Sí, doctor. Ya, entonces se rompen los rotadores externos, ¿sí? De tal manera que eso explica la postura que adopta el paciente, ¿sí? Entonces hay un acortamiento del miembro, ¿sí? Sí. Predominan los rotadores internos, ¿verdad? Entonces hay rotación interna, aducción, con semiflexión de la rodilla, ¿ya? Entonces, esto es lo que explica. Y miren, anatómicamente, la parte posterior o isquiática tiene una relación muy estrecha, ¿sí? Con el nervio ciático. Lo que estoy tocando aquí de amarillo es el nervio ciático. Entonces, no es raro que se acompañe de una neuropatía o de parálisis del ciático por una tracción mecánica, ¿sí? Quiere decir que la cabeza femoral sale y lo empuja el nervio ciático, lo tracciona, lo elonga, lo estira, ¿sí? Y debuta parálisis del ciático. También no es raro que a fractura del reborde posterior acetabular, o también llamada pared, ¿sí? O ceja acetabular, esta se puede romper, ¿sí? También podría darse también una fractura de la cabeza femoral o del cuello, ¿sí? Podría darse. Entonces, eso explica. Entonces, si nosotros queremos relacionar o darle una comparación a esta expresión, Estrellita, activa tu audio, Estrellita, sería la postura del bañista sorprendido. ¿Qué te parece, Estrellita? Ya, ahora sí. ¿Qué te parece, Estrellita? La postura del bañista sorprendido. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Lo relacionamos un poquito más, ¿ya? Para que quede claro. Supongamos, ¿tienes novio enamorado, Estrellita? No. Ya, ese desgraciado está diciendo solamente por dentro. Bueno, supongamos que tengas tu novio y te vas a la playa, ¿sí? A Puerto Morín, ¿sí? Y hay una zona descampadita por ahí. Y de repente están en ropa de bikini. Y en eso llega tu papá. Y entonces, y tu enamorado, dice, entonces como que adopta una postura pudorosa, ¿no? Y entonces, sí, se llama la postura del bañista sorprendido. Ojo, cuando uno se cubre la parte íntima, quiere decir, ¿verdad? Entonces, acortamiento, semiflexión, aducción, rotación interna. No se olviden, pregunta de pre y posgrado. Ustedes que les gusta la carnecita, la pepita, la pulpita, el lorito, ¿sí? El diamantito. Entonces, aquí está, ¿ve? La postura del bañista sorprendido, ¿sí? Y el correlato anatómico es un trauma indirecto de moderada a alta energía, ¿sí? Que rompe la cápsula posterior y los rotadores externos, ¿sí? Las inserciones del piramidal, del gémino superior, del obturador interno, gémino inferior, y produce esta postura, donde predomina, donde la cabeza femoral, observen, se va a la parte supero postero externa, ¿ve? Con respecto al acetábulo, ¿sí? Y se da la postura de acortamiento, obviamente,
aducción, rotación interna y semiflexión de rodilla, ¿sí? Postura del bañista sorprendido o del bañista pudoroso, ¿de acuerdo? Ya está. Lesiones asociadas. Miren, una fractura del reborde acetabular, aquí está, puede darse. Una fractura parcial de la cabeza femoral, puede darse, ¿sí? Y una parálisis del ciático, ¿sí? Por relación anatómica, de cercanía. Sí. Al ser una luxación de una articulación sinovial, es una emergencia traumatológica, ¿de acuerdo, Estrellita? Sí, doctor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solución, tratamiento. El término se llama reducción, ¿sí? Hay que ir entrenándose, pues en el ECO es pregunta y respuesta. Yo, a mi grupo es Plus Ultra Premium, tiene que estar afiladito. Entonces, tratamiento, reducción incruenta o cerrada inicialmente, ¿de acuerdo? Reducción incruenta o cerrada, ¿sí? Entonces, el procedimiento de reducción, miren, aquí está de chiquito, pero así es, ¿ve? Se llama la maniobra de Alice, ojo, la maniobra de Alice, de Alicia, ¿ve? Alice, ese es el método que se hace. ¿En qué consiste? Idealmente, como les digo, ¿no? Debería estar el paciente bajo anestesia general o raquidia, epidural, ¿no? Para que se relaje, ¿sí? Nosotros hemos tenido que hacer muchas veces in situ, o sea, en el escenario, en el accidente propiamente o en tópico, dadas las circunstancias muchas veces, porque recuerda que las luxaciones han aparecido desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Entonces, antes no había anestesia, ¿verdad, Estrellita? ¿No? Sí, No había anestesia, ha habido aguantacaída y aguantotal, nada más, ¿sí o no? Entonces, el procedimiento ideal sería paciente bajo anestesia general, raquidia epidural, ¿sí? En sala de operaciones, en decúbito dorsal. Al paciente tiene que ir en el suelo, ojo, no sobre la camilla, en el suelo. ¿Para qué? Para poder interactuar las fuerzas que producen la reducción. Miren, tenemos un ayudante que sujeta las espinas ilíacas y la presiona al suelo, ¿sí? Y quien hace la manipulación coge la rodilla y lo va traccionando al cenit, arriba, el cielo. Y conforme lo va traccionando, lo va aduciendo y abduciendo en una especie de vaivén o balanceo, hasta que logra desenganchar y dar un tirón súbito y logra corregir la luxación, en el cual uno sabe por qué el miembro se torna simétrico. Si uno lo extiende sutilmente, las longitudes son simétricas y lo comprueba haciendo movimientos limitados en rango articular. Una flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción de cadera, y al menos clínicamente corrobora que está en su posición. Luego de eso, ¿qué hay que hacer? Mantener el miembro con tracción de partes blandas. ¿Tracción qué implica? Poner aditamentos, ya sea en la pierna o en la rodilla, ¿sí? Cintas adhesivas que vayan hacia la parte distal, ¿sí? Y se coloque una especie de tracción, ¿sí? Con poleas, para que haga una carga axial y de esa manera se mantenga estirado y se evite la reluxación por la contractura muscular, sobre todo cuando se despierta el paciente o cuando empieza el dolor, ¿sí? Entonces se mantiene en tracción, ¿sí? De partes blandas. O eso se llama tracción de partes o tracción esquelética. Supongamos que esta luxación sea parte de un politrauma, un paciente politraumatizado. Se coloca una aguja en la zona supracondílea femoral, ¿sí? De lateral a medial, y se coloca una especie de soporte. Sobre esto va una cuerda y una polea y hay peso, ¿sí? Entonces, no flexionar la cadera por 6 semanas para no producir hiperpresión capsular y eso induzca más tarde un desgaste acetabular, un desgaste de la cabeza femoral, una osteoartrosis o necrosis vascular, ¿sí? Dicen no apoyar por 2 meses. Ojo, significa que si nosotros ponemos al paciente que inicie la deambulación con muletas o andador, hay que decirle que no apoye el miembro, ¿sí? El miembro afectado, porque a nivel articular está dándose un proceso de fibrosis o cicatrización.
al final la cadera todavía queda laxa, ¿sí? ¿Qué más? Hay que hacer un seguimiento clínico radiológico. Entonces, periódicamente, según necesidad, habrá que tomar radiografías de pelvis, donde evidenciemos si es que hay alteración de la cabeza femoral, ¿sí? O también, de acuerdo a dolor, un examen de resonancia magnética u otros, ¿no? Que permita visualizar la caries articular, ¿ya? Complicaciones a largo plazo, necrosis vascular. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, Estrellita? No, doctor, tú. Claro. Sí. Muy bien. Excelente, grupo premium. Ahora sí, Génesis, activa tu audio. Ya, doctor. Entonces, entramos ya al segmento cadera, propiamente. El segmento cadera, anatómicamente, corresponde al acetábulo, ¿sí? Al acetábulo, a la cabeza femoral, ¿sí? Al cuello, al trocánter mayor, al trocánter menor, hasta 5 centímetros distales al trocánter menor, se llama segmento cadera, ¿sí? O fémur proximal, ¿sí? Entonces, típicamente las lesiones en este segmento son las fracturas, sobre todo en grupo de tercera edad. Y ojo, vamos a dividirlo en dos partes anatómicamente para hacerlo, para simplificarla, ¿sí? Una zona intracapsular, que corresponde a lesiones de cabeza y cuello femoral, y una zona extracapsular, o trocantérica. ¿De acuerdo? Génesis. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Epidemiológicamente, las fracturas de cadera en el adulto mayor son el 80% son extracapsulares, y el 20% son intracapsulares. Así es, ¿ya? Las fracturas de cabeza femoral son muy infrecuentes. Entonces nos vamos a ubicar básicamente en fracturas de cuello, ¿ya? De cuello. Y vamos a hacer su correlato clínico, donde decimos que las fracturas intracapsulares, llamémoslas, son introvertidas. ¿Qué es introvertido? Génesis. ¿Alaracoso, chillón o discreto? Discreto. Mínimo, ¿sí o no? Sí. No es chismoso, ¿sí o no? Ya está. Entonces, las intracapsulares, llamémoslas que son introvertidas. ¿En qué sentido? Que cuando se fractura el cuello femoral, no es muy aparatoso a la expresión clínica. O sea, vale decir, si se fractura el cuello, este segmento se va a desplazar o se va a contracturar un poquito, va a ascender. De tal manera que el examen clínico no hay mucho acortamiento ni mucha aducción, ¿ya? Bien. Es poco evidente. Y también el dolor que menciona el paciente es muy distinto a una extracapsular o extrovertido, ¿sí? Extrovertido. Entonces, duele menos. ¿Por qué duele menos? Porque, miren, anatómicamente cuando hay una fractura del cuello femoral, la parte proximal ya perdió riego sanguíneo, vale decir, en un adulto mayor hablamos que ya se decapitó, ya va rumbo a la necrosis vascular. Entonces, este paciente, para mejorar su funcionalidad y calidad de vida, va a necesitar una prótesis, ¿sí? Una prótesis. Va rumbo a la artroplastía en las fracturas de cuello, ¿sí? Y luego vamos a ver qué tipo de artroplastía, parcial o total y por qué. Ahora sí, cuando hay las fracturas extracapsulares o trocantéricas, ¿sí? Estas son extrovertidas. ¿En qué sentido? Son más expresivas en el examen clínico, en la inspección. ¿Por qué? Porque mira, cuando se fractura la zona trocantérica o subtrocantérica, ¿sí? El glúteo medio lo asciende al trocánter mayor, ¿sí? Entonces, se hace un acortamiento marcado, evidente, comparativamente, ¿sí? El psoas ilíaco que se inserta en el trocánter menor lo flexiona la cadera, ¿sí? Y lo rota externamente. Entonces, el miembro se acorta, se flexiona y se rota externamente. ¿De acuerdo? Entonces, es más notoria y clínicamente duele más. Duele más. ¿Por qué? Porque las contracturas musculares producen una inestabilidad de esta zona y produce dolor, ¿sí? A comparación a las intracapsulares. Ahora, estas extracapsulares son de mejor pronóstico. A pesar de ser más dolorosas inicialmente, son de mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque simplemente el cuello y la cabeza femoral están viables, ¿sí? No va a perder reserva ósea. Entonces, lo que requiere su tratamiento es estabilidad. Hablamos de estabilidad absoluta, por ejemplo, reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos, o un enclavado intramedular de fémur proximal. ¿De acuerdo, Génesis? Sí, doctor.
Ya, entonces, ahora sí, seguimos. Entonces, las intracapsulares lo vamos a clasificar, miren, según Gardner, que es un clásico, Gardner. Lo clasifica en 4 tipos. Miren, la tipo 1 es una fractura, ¿sí? Subcapital estable se llama, estable. Quiere decir que a pesar que se ha roto, ¿sí? No ha perdido el contacto mayoritario entre la cabeza y el cuello. Eso es. Incluso estas fracturas en ancianos pueden, ojo, pueden, no estoy hablando de modo absoluto, pueden manejarse de modo conservador, vale decir, en reposo, en postración el paciente y esperar a que consolide si no se desplaza, porque de alguna manera aún está viable, ¿sí? Sin embargo, las tipos 2, 3 y 4 ya hablamos de un grado de desplazamiento o de irrupción, ¿sí? De tal manera, estas ya son transcervicales, ya. De tal manera que ya hay necrosis avascular propiamente en este grupo. Entonces van rumbo a la artroplastía, ¿ya? Ya, doctor. ¿Está claro, Génesis, hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Y las extracapsulares o trocantéricas tienen varias clasificaciones. Una de ellas es la de Evans, el otro la de Tronzo, ¿sí? El otro es la de AO, etcétera, ¿ya? Y entonces estas extracapsulares las podemos dividir en cérvico-trocantéricas, miren, justo al borderline, entre una de cuello y trocantéricas, se llaman cérvico-trocantéricas, sí, pertrocantéricas porque incluyen trocánter mayor y menor, trocantéricos y eficiarias porque se extienden, y subtrocantéricas, ¿ya? Entonces, en ese grupo nos vamos a mover. Ahora, si hablamos de tratamiento, miren, la Gardner tipo 1 podría hacer un manejo conservador, va a decir reposo, ¿sí? Y miren, pueden consolidar, pero incluso consolidan, pero un poco alterada la alineación entre la cabeza y el cuello, pero consolidan, pueden consolidar en valgo, ¿sí? La angulación cérvico-diaficiaria normal, ojo, la angulación cérvico-diaficiaria es el ángulo entre el cuello femoral, ¿sí? Y la línea diaficiaria es 125 grados. Si tú trazas una línea, Génesis, vamos a trazar la línea, ¿sí? Vamos a ver, aquí está. Mira, Génesis, voy a trazar una línea entre el cuello a la cabeza, ¿sí? Ya. Y una línea en la diáfisis proximal del fémur. ¿Cuánto es este ángulo, más o menos? Este ángulo, a ver, este de aquí. ¿Cuánto medirá ese ángulo? ¿Será 130 grados o más? Sí, un poquito más. Más, eso. Entonces, si hablamos de 125 a 135 grados, por ejemplo, ese es el ángulo normal, ¿sí? Entonces, aquí pueden consolidar, pero en valgo, miren, en valgo, bien paradas, bien verticalizadas, pueden consolidar, ¿ya? Las otras fracturas, ya propiamente Gardner 1, 2, o 2, 3 y 4, inherentemente van rumbo a la artroplastía. Y hay dos tipos de prótesis, ojo, una prótesis parcial, porque tiene el componente femoral, la cabeza y el vástago, y una prótesis total, como ven el GIF, que tiene un acetábulo protésico y un vástago con una cabeza, ¿sí? Entonces, las parciales son las que tienen solamente cabeza femoral. Ahora, ¿cuándo decidir cuál y cuál aplicar a cada grupo? Bueno, el factor que determina o que manda la toma de decisiones es el perfil del paciente. ¿Qué implica? Si previo a la cirugía, ojo, previo al accidente, el paciente dentro de su perfil global ha sido un paciente independiente o dependiente. Miren, esa graduación de dependencia o independencia lo establece la clasificación de Bartel, ¿ya? Van a revisar, Bartel es B-A-R-T-E-L, Bartel, donde mide el grado de independencia del paciente frente al ambiente, donde sí puede ser autosuficiente o no es autosuficiente. Entonces, más que los años, que sí pesan, ¿sí?
en un paciente se mide el grado de independencia, donde tiene que ver la parte psíquica y física previa. Pero si tú tienes un paciente, por ejemplo, que tiene 75 años, pero tiene Alzheimer, usa bastón, ¿sí? Y obviamente es un paciente dependiente y tiene fractura del cuello femoral, la prótesis parcial va a ser de utilidad para él. ¿Por qué? Porque este paciente no es independiente. Entonces, su calidad de vida, digamos, está mermada ya y su techo de vida tampoco es amplio. Entonces, la prótesis parcial le va a proveer menos dolor y obviamente el paciente no tiene una exigencia funcional importante, por decir, no va a ir a la tienda, no va a ir al banco, no va a subir, bajar escaleras. Obviamente, tras la cirugía aumenta su grado de dependencia. ¿De acuerdo, Génesis? Sí, doctor. Pero el mismo paciente, mira, 75 años, o ponle más, 85 años, pero ponte que es PPK, ¿ya? Para hacer un ejemplo. Es un paciente independiente, ¿verdad? Sí. ¿No? Va al banco, ¿no? Sí. Viaja, ¿no? Entonces, psíquica y físicamente, digamos, está estable, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, en él sería oportuno, ¿sí?, ponerle, por decir, una prótesis total, que tenga un componente acetabular y un componente femoral. ¿Por qué? Porque esta prótesis tiene menos desgaste comparando con la parcial. La parcial, inherentemente, todas van rumbo al desgaste acetabular. ¿Por qué? Porque el metal lo va a horadar, lo va a erosionar, ¿sí? Inherentemente. Mientras más uso, más desgaste. Se supone que son para pacientes que lo usan menos, ¿ya? Esto. En cambio, la prótesis total tiene menos desgaste, ¿sí? Y mayor movilidad, ¿sí? Entonces, es para un paciente más activo, propiamente. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya, ahora, si fuera un paciente joven, por decir joven, hablamos 25 años, ¿no? Accidente de alta energía, se cae de altura, etcétera. Entonces, una fractura de cuello femoral, la primera indicación en todo paciente joven es intentar rescatar, miren, la cabeza femoral a toda costa. Vale decir que intentamos rescatar a través de una técnica que se llama osteosíntesis, o sea, tornillos. Habría que tratar de rescatarlo, salvar la cabeza para que se viabilice. Ya si fracasa el rescate, hablamos de prótesis de cadera en un adulto joven. ¿Qué prótesis de cadera? ¿Parcial o total, Génesis? Total, doctor. Total, claro, por supuesto. Emplearíamos una prótesis total de un adulto joven, sí, pero una prótesis total que se llama no cementada. Vale decir que ingrese a presión solamente, ya que tiene buena calidad ósea el adulto joven. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una prótesis tiene un tiempo de vida media útil en las mejores condiciones de cuidados 15 a 20 años. Ojo. Y después inherentemente va a aparecer la complicación lógica, natural al uso, que se llama aflojamiento. Y todo aflojamiento produce dolor. Y entonces el paciente va a tener que hacerse una revisión de prótesis, un recambio. ¿Sí? Entonces vale decir, si se opera a los 25 con una prótesis total no cementada, más o menos a los 40 habrá que revisarlo, ¿verdad? Cambiarlo, ¿no? Por dolor. Y así, de los 40 lo tendrá hasta los 55 años, otra prótesis, y así, mira, va a ir desgastándose. Lo que equivale a compararlo, para que el paciente lo entienda, le hablo de un diente postizo, ¿verdad? Que ya no es para que coma alimentos duros, sino alimentos blandos. Y obviamente, si lo usa más, se va a aflojar más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Entonces, el perfil manda, ¿de acuerdo? Perfil manda, la toma de decisiones. Ahora, si hablamos de fracturas extracapsulares, como ven acá, miren, las extracapsulares, ¿sí? O trocantéricas, ¿sí? Hemos visto ya en la clase de sesión académica 2 que el clavo intramedular de fémur proximal es el de elección, ¿verdad? Es el tratamiento recomendado, que se llama un clavo gamma, es el nombre, ¿no? Que es un clavo de fémur proximal, ¿sí? Que tiene más ventajas desde el punto de vista de injuria a las partes blandas, mínimamente invasivo,
sí, menos riesgo de infección, mayor estabilidad, mayor grado de consolidación, versus la placa y tornillos, ¿de acuerdo? Génesis, ¿no? Sí. Que es una opción. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Génesis, o sus compañeros sobre cadera? Doctor, el recambio de la Prótesis. sí, prótesis, ¿hasta cuántas veces se puede hacer? Hasta cuanto viva el paciente y cuanto le duele y cuando se pueda. Ay, ay, ay. Eso es una historia larga en muchos pacientes, ¿no? De acuerdo a cuándo empezó a colocar su prótesis. Mientras más temprano, obviamente, va a necesitar más cuidados, ¿no? Dentro de ellos la carga mecánica. Estos pacientes tienen que usar siempre una ayuda biomecánica, un bastón, ¿sí? Y además mantener un índice de masa corporal adecuado, si no, más desgaste, ¿sí? Estoy hablando en las mejores condiciones, una prótesis bien cuidadita de un adulto joven, 15 años, mira. Después, inherentemente, va a haber aflojamiento asociado al uso, ¿sí? Obviamente, más uso, más movimiento, más aflojamiento. Entonces, eso es importante, ¿ya? Muy bien, seguimos. A ver, Keiko, activa tu audio. Ahora vamos a los ejemplos de aplicación, donde nos debemos enfocar nosotros qué hacer, ¿no? Entonces, hicimos algunos trabajos importantes dentro de la parte hospitalaria, y uno de los trabajos, por ejemplo, es factores de riesgo que se asocian a neumonía postoperatoria luego de cirugía de fractura de cadera en ancianos, ¿sí? Es una tesis ya sustentada, y miren cuánta labor nos hace falta, y justo en estos tiempos difíciles de crisis es lo que se evidencia más nuestras falencias, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, sanitario, ¿no? Político sanitario. Miren, opere a un paciente bien operadito, pero tarde, miren, la probabilidad de desarrollar neumonía postoperatoria está en relación a una estancia hospitalaria prolongada como el factor de riesgo más importante. Keiko, ¿tienes idea cuánto es el tiempo promedio que se demora un paciente para ser operado en fractura de cadera en el Hospital Lasarte o un hospital público a nivel nacional? Desde que ingresa hasta que se opera, aproximadamente. ¿Un mes? Mucho. Un mes ya no, un mes ya se muere el paciente ya, por complicación intrahospitalaria, ¿no? Por una neumonía nosocomial, ¿no? Pero miren, estamos hablando que incluso operaditos debutan con neumonía. ¿Cuánto crees tú? Ponte en Hospital Lasarte, donde hay todo, donde el paciente asegurable corresponde. Inmediatamente debería ser hasta que tenga al menos una sala disponible para que lo operen. Claro, pero tienes una miscelánea de pacientes, ¿no? Tienes un grupo de pacientes que te supera la demanda de pacientes, te supera la oferta. Vale decir, tienes 25 pacientes, pero tienes 12 camas. ¿Qué haces? Tienes que esperar que salgan de alta los primeros 12, para que luego vayan entrando los otros. Mientras están entrando los otros, llegan otros y otros y otros, y no hay cuándo se acabe, ¿no? ¿Cuánto crees tú? Miren, es 10 días en promedio, desde que ingresa el paciente, ¿sí? Hasta que se opera. ¿Por qué? Porque el paciente ingresa por emergencia, está 2 o 3 días en camilla, en pasadizo, ¿sí? Reclamando su cama, ¿sí? Diciendo que por favor lo operen, que busquen una vara, que hablen con el doctor Renan Vargas, que es su amigo, dice, que le consiga una cama, dice, ¿no? Y miren, hasta eso, 3 días, dan de alta pacientes, pasa el paciente. El paciente cree que llegó a su cama y ya lo van a operar. Mentira, todavía hay un retraso de los pacientes que han llegado antes, ¿verdad? Hay que esperarlos. Mientras consigue sangre completa, absorbido quirúrgico cardiovascular neumológico, se prepara un turno, se opera, 10 días aproximadamente. Se opera el paciente y miren, existe alta probabilidad de que debute con neumonía postoperatoria, porque ya está el paciente en un ambiente hacinado, ya estaba de 3 días en pasillo, rodeándose con todo tipo de pacientes y en hospitalización con otro grupo de pacientes. Entonces, miren, ardua tarea administrativa y política pública, ardua tarea, ojo, estamos hablando no de competencias traumatológicas, porque todos podemos operar una cadera propiamente, los ortopedistas, pero este es un tema administrativo hospitalario, ¿sí? O sea, aquí tampoco es, no, que al fondo hay sitio, no, que tiene que meterlo como sea en la cama, no, tiene que ser bien preparado un paciente. Entonces, esta es la ardua tarea que ustedes van a ver, la crisis.
¿sí? Demanda insatisfecha por falta de oferta, ¿ya? Otro caso, miren, otro trabajo que hicimos en 2016, miren, comprobamos la efectividad de una prótesis parcial, ojo, se llama hemiartroplastía o prótesis parcial, versus un DHS, que es una placa y tornillos para cadera, en fracturas intertrocantéricas. Miren, en este trabajo lo que se vio que incluso en las pacientes con fracturas intertrocantéricas, ¿sí? En las cuales decíamos que son extracapsulares, ¿sí? Se puede colocar prótesis, por supuesto que sí, porque miren, puede ser el paciente bajo este perfil. Es una intertrocantérica, ojo, por imagen sería para una osteosíntesis, ¿verdad, Keiko? ¿No? Por imagen radiográfica, ¿no? Pero por perfil tiene 85 años, tiene comorbilidades, le vamos a colocar una placa y tornillos y se va a aflojar el implante, ¿sí? No va a consolidar, se va a infectar y estamos haciendo una proyección. Entonces, este paciente más fácil es colocarle una prótesis parcial con cemento, ¿sí? Para darle calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Que sí, evidentemente la prótesis parcial se puede usar en fracturas intertrocantéricas, sí, las emplean en Sudamérica. En países desarrollados se emplean, sí. ¿Por qué? Porque el objetivo es darle calidad de vida y no esperar que consolide con una placa y tornillos en un paciente que tiene mala calidad ósea y comorbilidades. Pero en cambio el DHS con la placa y tornillos es útil en pacientes que tienen sobre todo independencia y buena calidad ósea. ¿De acuerdo? Ya. Otro trabajo, miren. Estamos midiendo nosotros, o nosotros valoramos los factores de riesgo asociados a mortalidad en el postoperatorio, es decir, ¿qué pacientes se mueren? Miren, después de ser operados incluso, ¿sí? Hicimos en 2011. Aquellos quienes debutan con anemia postoperatoria, cuidado, mucho sangrado intraoperatorio, no haber preparado bien a un paciente, ojo, mucho cuidado, la anemia postoperatoria condiciona, sí, que tenga infección del sitio operatorio, digamos, a un paciente, tercera edad con infección del sitio operatorio te condiciona un encamamiento, aumenta la mortalidad. Que tenga alguna comorbilidad no controlada también, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión, ¿sí? Y que miren, por lo menos haya llegado después de 48 horas desde su accidente. Mira, no estamos hablando de vacío quirúrgico, de vacío terapéutico, solo tienen en su casa, de ahí lo llevan, ¿no? Entonces, todos estos factores de riesgo tienen relevancia para una mortalidad en postoperatorio, ¿ya? Seguimos. Otro trabajo, miren, que hemos hecho nosotros, hemos medido la calidad de vida, o sea, cómo es que vive un paciente desde el punto de vista funcional, ¿sí? Luego de una prótesis parcial o hemiartroplastía y una osteotomía valguizante. ¿Te acuerdas cuando nosotros vimos osteotomía valguizante y varizante en rodilla? ¿Te acuerdas? Ya está. También nosotros podemos hacer osteotomía valguizante. ¿Por qué? Miren, en fracturas intertrocantéricas, la tendencia es que la cadera se va en varo o en valgo. Keiko. Mira, si el ángulo, observa la imagen, si el ángulo entre el cuello y la diáfisis femoral es más o menos 135 grados, ¿sí? Es lo normal. Cuando se verticaliza el ángulo, o se hace más largo, ¿sí? ¿Sí? Se habla nosotros de un valgo, ¿verdad? Valgo. Sí. Cuando esto se achata un poquito, sobre todo en las fracturas trocantéricas, se llama de varo. Por lo tanto, las fracturas trocantéricas se van al varo, ¿de acuerdo? Sí. Al varo, ya está. Entonces, miren, medimos dos métodos, miren, en 2013, ¿sí? Con una prótesis parcial y con una osteotomía valguizante. O sea, tuvimos que hacer una osteotomía más una placa y tornillos. Sí, ¿y qué nosotros valoramos? Que, ojo, igual que la prótesis parcial se aplica en intertrocantéricas incluso, pero en pacientes dependientes, ¿sí? Y la osteotomía valguizante se aplica en pacientes independientes y con una buena calidad ósea. Esto valoramos, ¿ya? O sea, se puede utilizar en una intertrocantérica o una prótesis parcial, una placa y tornillos o una osteotomía valguizante, de acuerdo a necesidad, ¿ya? Sí. Otro trabajo, para finalizar lo que es cadera. Miren, ahora sí, valoramos en pacientes la efectividad de dos abordajes, del posterior
y de lateral. Sí, luego de una hemiartroplastía, prótesis parcial, en pacientes con fractura de cuello femoral. Sí, o sea, aquí no hay duda, son de cuello femoral, van rumbo a la prótesis, ¿verdad? Pero este grupo han sido pacientes que obviamente han tenido, son candidatos para una prótesis parcial, vale decir, son pacientes añosos, y aparte de añosos, son dependientes, y aparte de dependientes tienen mala calidad ósea. O sea, no hay duda, la prótesis parcial es la elección, ¿de acuerdo? Y hemos medido nosotros cuál de ellos tiene mejor debut clínico, ¿sí? Tiene mejor respuesta, ya sean operados por abordaje posterior y lateral. Entonces, miren, si ustedes quieren analizar, decimos, mira, si nosotros operamos una prótesis de cadera, ¿sí? Ahorita voy a traer una prótesis parcial para que ustedes lo vean, ¿ya? Muy bien, paremos de sufrir. Voy a dejar de compartir pantalla para interpretar estos conceptos importantes. Miren, prótesis parcial, ¿sí? Tiene una cabeza y tiene un vástago. Miren, iría acá, ¿sí? En un paciente que tiene fractura de cuello femoral. Entonces, la idea del estudio ha sido comparar, ¿sí?, la efectividad del abordaje lateral, que es el clásico, versus el posterior, que menos se usa, ¿ya? Entonces, van en ellos cuál es más efectivo. Entonces, les voy a ustedes resumir. El abordaje lateral para fracturas de cuello femoral, este es el lado derecho. El abordaje lateral implica justamente una incisión lateral al trocánter mayor, ¿sí? Y luego que vamos lateral al trocánter mayor, vamos llegando progresivamente a la parte medial, al cuello. Y una vez que hemos llegado al cuello, sacamos, ¿sí?, la cabeza femoral, que ya está isquémica, la sacamos y la vamos a reemplazar por una prótesis parcial. ¿De acuerdo? Entonces, el abordaje lateral tiene muchos tejidos, ¿sí? Tiene muchos tejidos. Hay que desvitalizar bastantes áreas de inserciones musculares, sí, produce mayor sangrado, ¿sí? Pero permite visualizar bien el abordaje lateral, permite visualizar bien esto, una troqueria justo el vástago, permite visualizar bien, pero por un abordaje lateral no te permite visualizar el acetábulo, está muy profundo, ¿sí? Ahora, si hacemos un abordaje posterior, miren, esta es la parte posterior o glútea. Si ustedes pueden ver, miren, a nivel de la cabeza femoral hay una estructura relativamente avascular y aneurótica. Hay un plano parando en forma roma del glúteo mayor en rápido en la cabeza femoral, ¿sí?, que está protegido por una cápsula. Entonces, por el abordaje posterior, ¿sí?, se permite llegar fácilmente a la parte femoral, ¿sí?, sin tener un plano vascular ni mucha musculatura, solamente separando de forma roma, ¿sí?, en el trayecto de sus fibras al glúteo mayor. De tal manera que nosotros podemos sacar la cabeza femoral y por la vía posterior, miren, es fácilmente visible el acetábulo. Se ve muy bien el acetábulo, sí, pero no se ve muy bien la zona trocantérica por donde se insertaría el vástago, ¿sí? Entonces tiene esa situación, muy visible fácilmente el acetábulo, pero poco visible la zona trocantérica para insertar el vástago. Sin embargo, por vía posterior sangra o muy poca zona vascular. Hay que tener sí en cuenta en la vía posterior el reparo del ciático. Hay que tener en cuenta en esta zona el reparo del ciático, porque una presión mecánica origina neuropatía en esta zona.
¿de acuerdo? Y la neuropatía se puede recuperar en 6 meses a 1 año, o sea, es muy notoria clínicamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero obviamente es un plano avascular, ¿ya? Entonces nosotros hicimos ese trabajo y comparamos, ¿sí? Comparamos en ese estudio, ¿sí? ¿Qué encontramos? Que el abordaje posterior, miren, el abordaje posterior, ¿sí? Es superior al abordaje lateral en términos de sangrado operatorio o ilusión sanguínea y en términos de tiempo operatorio, ¿sí? Teniendo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces vale decir que los pacientes que se operaron por abordaje posterior tuvieron mejor evolución clínica, tuvieron una menor morbilidad asociada, ¿sí? Porque tuvieron un tiempo posoperatorio corto, de estancia hospitalaria, ¿sí? Y sobre esto ya hay metaanálisis, ¿sí? Los metaanálisis dan la tendencia a hacer abordaje posterior. Para que ustedes sepan, en nuestro medio se hace más el abordaje lateral, que digamos una escuela antigua, ¿no? Creada, ¿no? En otros países han uniformizado, ¿no? La tendencia es hacerlo posterior. Colombia lo hace vía posterior, España lo hace vía posterior, por ejemplo, ¿ya? Entonces, obviamente, para este estudio es un estudio de una muestra corta, no solamente un grupo de pacientes estudiados un periodo de tiempo de más o menos 5 años, ¿no? Pero, obviamente, está demostrado, ¿eh? Comparativamente está demostrado. O sea, ya en sí depende del cirujano o del equipo quirúrgico cuál método lo emplea, el que más lo domina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Keiko, tú vas a una fiesta, ¿qué música dominas más? ¿La cumbia o la salsa? Ninguna. Ya, por ejemplo, entre la cumbia y un rock, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál lo dominas? Un rock. Ya está. Entonces, no vas a bailar con cumbia, ¿no? Para tu cumpleaños, por así, no prefieres un rock, ¿no? Igual es en este caso, las conclusiones del trabajo queda a criterio del equipo quirúrgico. Así es, ¿ya? Pero si hablamos de extrapolar, sí, a grupos mayoritarios, los metaanálisis apuntan al abordaje posterior, pero obviamente apuntan que hay que tener cuidado a la neuropatía del ciático vía posterior, ¿ya? Y también que se luxe vía posterior, ya que la cápsula posterior es más lábil, es más laxa que la cápsula anterior, ¿ya? Entonces, hay opciones terapéuticas, ninguno es perfecto. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, Keiko? No, doctor. Ya, muy bien. Seguimos. Doctor, Muy bien. disculpe, Dime. ¿es frecuente que haya neuropatía por lesión del ciático? ¿Es frecuente o infrecuente si doy un abordaje posterior? Es infrecuente. En otra palabra, depende de las competencias que uno domine. Si uno tiene el parámetro anatómico bien preciso, dónde están las estructuras, tienes que respetarlas, ¿verdad? Sí. Porque una morbilidad asociada te hace famosa, doctora Génesis Zapata, ¿verdad? Una neuropatía del ciático te hace famosa. Sí. O sea, ¿no crees tú que te haría famosa? Sí. ¿No? 6 meses a 1 año, ¿no? Sí. Entonces aparecerían tus detractores, ¿no? ¿Qué te dirían? Ya ves, era que lo haga lateral, pues. Con lateral sangra más, pero ningún nervio está por ahí, ¿no? Sí. Es así, digamos, las experiencias quirúrgicas. Pueden ser, digamos, tan reconfortantes o incluso tan gratas como lo contrario. Entonces, lo que manda son los resultados, ¿ya? Y obviamente hay que hacer lo que más dominamos. Por ejemplo, vamos a interactuar con su compañero Carlos. Carlos, Sí, doctor. ¿juegas pelota? ¿Juegas pelota? A veces. Ya, pero si te querías hacer un penal y sin fallarlo, Ya. ¿qué haces? ¿Una colocadita, así, suavecito, o un taponazo? No, un taponazo. Claro, ¿no? Porque si lo haces suavecito lo puedes fallar, ¿sí o no? Claro, sí. Porque quizás no has entrenado, ¿no? Esa técnica, ¿no? Claro. Eso, como que dice, o lo haces un gol tipo vaselina, pero si eres experto, ¿verdad? Claro. Con una colgadita, con un sombrerito, a lo Panenka, o lo haces a lo Lolo Fernández, ¿no? Un cañonazo, ¿no? Ojos cerrados, ¿no? Claro. Y encima lo hace recordar a su mamá al arquero, ¿no? Para que lo... ¿Es cierto? Algo así, ¿no? Entonces, en la parte quirúrgica es así también la situación. Para hacerlo un poquito ameno la clase, es así, ¿no?
te da una morbilidad, tienes que asumir la morbilidad, ¿sí? Y si uno no domina, pues hay que hacer la técnica que más domina. Aquí no estamos para experimentar, pero lo cierto es que hay evidencia científica que un método es mejor que el otro, ¿sí? Eso sí es mejor que el otro, con los riesgos que conlleva, pero hay que tener prudencia también, ¿no? Lo que uno no lo maneja no lo debe hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos. Ahora, Carlos, activa tu audio. Entramos a las fracturas diaficiarias o extraarticulares. Y hemos quedado otros que las fracturas diaficiarias o extraarticulares en huesos largos se pueden manejar muy bien con métodos, digamos, quirúrgicos, ¿no? O conservadores. Conservadores en niños, ¿verdad? Hablamos de niños, ¿sí? Ya. Carlos, niños, ¿no? Un niño con fractura diáfisis femoral tiene de por sí ya factores, digamos, una vascularidad ósea importante, ¿sí? Que le permita, incluso, miren, consolidar en una posición de cabalgamiento, aunque viciosa, cabalgada en forma viciosa, consolida. Pero ese no es el objetivo, ¿no? Que consolide mejor, sí. Pero ya lleva de por sí un factor intrínseco que se llama vascularidad ósea en un potencial osteogénico importante. Vale decir, tiene un alto potencial osteogénico, quiere decir que se regenera pronto el hueso, ¿sí? Tiene una buena capacidad de remodelación, quiere decir que al momento de formarse el callo tiene memoria y se va a autotarrajear por los osteoclastos, tiene tolerancia angular, quiere decir que puede consolidar en bar o en valgo, anticurvato, recurvato, pero nuestra función es alinearlo mejor, de la manera que esto es tolerable, lo que ven acá es tolerable en niños, en promedio, puede consolidar inclinado en varo un poco, en valgo un poco, con curva anterior o con curva posterior, ¿sí? En más o menos 15 grados, en cualquiera de estas formas, 15 grados, ¿ya? Y es aceptable dentro del punto de vista científico, es aceptable, es funcional, ¿sí? Pero no que rote más de 5 grados. ¿Por qué? Porque va a alterar la biomecánica de la marcha y la función. Vale decir, que rote más de 5 grados entre los segmentos va a implicar una caminada, por ejemplo, hacia adentro, una marcha de pato, ¿sí? Por ejemplo. O hacia afuera, una marcha de Charlie Chaplin, por decirlo. Funcionalmente malo, ¿ya? O que se cabalgue más de 2 centímetros, tampoco es recomendable. Aquí es mucho, ha cabalgado mucho, pero ha consolidado, por ejemplo. Es lo que quiero decir. En otras palabras, en los libros de ortopedia pediátrica, bien claro, se ve una imagen, ¿sí? Donde hay un profesor, así, un clásico con sus lentes, y está que lo hace así con un hueso de maqueta a su alumno, le dice Silvia. No lo operes, le dice Silvia, no lo operes, sí le dice. ¿Qué pasará si se opera? Alto riesgo de infección, ¿verdad? Por la forma no se opera, Carlos, ¿verdad? Sino por la función. Entonces, los niños, predilectamente, el manejo inicial debe ser conservador, salvo que haya justificación para pasar a un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Yeah. ¿Está claro? Sí. Ya está. Ahora, si hablamos de adultos jóvenes, en las cuales ya hay una vascularidad ósea diferente a un niño, donde tiene menor, digamos, potencial osteogénico, requeremos una mejor estabilidad, ¿verdad? Entonces, un adulto con fractura diaficiaria de fémur, el tratamiento es quirúrgico, no hay duda, porque las fuerzas musculares interactúan tanto que van a producir desplazamientos, entonces va a fracasar, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de estabilidad, una absoluta que puede ser placa y tornillos a visión directa, cuyas ventajas son que se va a hacer a una visión directa, ¿sí? Las ventajas son que va a originar sangrado, riesgo de infección, ¿no? Y manipulación perióstica, ¿sí? Y que se va a diferir la fisioterapia por el aflojamiento del implante, ¿sí? Y que cuyas complicaciones hemos visto cuando se complica con una infección, podemos llegar incluso a una infección en la clasificación de Cierne-Meyer, una osteomielitis crónica que incluya la cortical y la parte endóstica, ¿verdad? Una tipo 3, ¿se acuerdan? En cambio, una placa, un clavo intramedular, le da estabilidad relativa, no está exenta de complicaciones, pero globalmente produce tasas de mayor consolidación en menor tiempo, mejor fisioterapia, pero cuando se complica, puede debutar con una osteomielitis en la clasificación 1 de Cierne-Meyer, o sea, 1 endóstica, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La clase de infecciones, Carlos. Sí.
Ya está. Entonces, se concluye que en fracturas diaficiarias, el clavo intramedular es el tratamiento de elección, tanto para fémur como para tibia, miembros inferiores, ¿ya? Y en traumas donde hay fracturas expuestas, ¿sí? Hay que hacer la mínima agresión pasible para darle un tipo de estabilidad. Y ojo, no hay pierde con un fijador externo, sobre todo en lesiones complejas o en secuelas. Este es un método que aplica en pacientes con fracturas expuestas severas, una fijación externa, que puede ser un manejo definitivo, ¿sí? Tal como lo hace el método de Ilizarov, de los rusos, ¿sí? Con anillos concéntricos, que es otro modelo más sofisticado y complejo, o un modelo como este, una fijación unilateral. Entonces, la fijación externa puede ser el tratamiento provisional de fracturas expuestas o definitivo, en algunos casos hasta lograr la consolidación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Carlos? No, doctor. Claro. Sí. Entonces, miren, acá vamos a ver, ¿sigues, Carlos? Aquí vamos a ver un ejemplo de un paciente real en el cual se ha aplicado los dos métodos, ¿sí? La estabilidad absoluta para una fractura articular desplazada, ¿sí? Y una estabilidad relativa para una fractura extraarticular. Miren, el caso en resumen es este: 35 años, femenino, accidente de tránsito. Miren, accidente de tránsito, luego de 35 días, ojo, 35 días, es dado de alta de UCI a traumatología, ¿sí? 35 días. La paciente había tenido un accidente de tránsito, de energía, tuvo un trauma multisistémico, trauma encefalocanano, trauma maxilofacial, ¿sí? Y trauma ortopédico, miembros inferiores. Y se le colocó inicialmente un fijador externo puenteado, miren, del fémur a la tibia, en lo que es la rodilla derecha, ¿de acuerdo? Y en el fémur izquierdo se le colocó un fijador externo, como el que ven acá, provisional. Entonces nos dieron de alta, 35 días después pasa a traumatología. Entonces, en una fractura intraarticular desplazada, como ven, ¿ves la brecha articular aquí, Carlos? Sí. Entonces, una fractura intraarticular desplazada que necesita reducción abierta y fijación interna, ¿verdad? Llamada estabilidad absoluta, ¿sí? Absoluto. Ya. Le hicimos una reducción con placa y tornillos. Aquí está. Sí, en la vista frontal y lateral, al cabo de un mes de evolución. Y en la parte, diaficiaria extraarticular, ¿sí? Tuvo 35 días, pero hicimos el intento, le pusimos un clavo intramedular sin abrir el foco de fractura. Bastante tedioso porque ya no es una fractura aguda, es una fractura inveterada, mucha interposición de partes blandas y fibrosis, pero aún está en fase de callo blando, ¿de acuerdo? Ya. Le colocamos un clavo intramedular, ¿verdad? Y nos quedó de este modo. A la apariencia externa, ¿cómo se ve? ¿Buen resultado, mal resultado? A la vista externa, así al ojo. No, mal resultado. Mal, ¿no? Dices, ve, ha quedado suelto, ¿sí? Entonces, le dimos tiempo a que la naturaleza haga su función, puesto que no manipulamos el hematoma fracturario, solamente hicimos estabilidad relativa y lo puenteamos. Entonces, esto fue al mes, a los 4 meses, ¿sí? Se está integrando este tercer fragmento, bala de mariposa. Miren, a los 9 meses, ¿sí? La otra fractura articular siguió su proceso natural. Miren, a los 22 meses ya retiramos la placa y tornillos de la rodilla. Ya lo retiramos y nos estaba quedando esto a los 22 meses. Estamos hablando casi 2 años, ¿verdad? Miren, a los 27 meses, ¿ve? Se está integrando. ¿Por qué se está integrando? Porque tiene pedículo vascularizado. No hemos injuriado a la circulación perióstica. Le hemos dado la oportunidad de que se permeabilice, se revascularice y solamente hemos hecho un puente con clavo intramedular. Miren, a los 40 meses, ¿ve? ¿Sí? Y lo retiramos el clavo hace poco, hace un año. Ya cumplió su función y este es el último control pre-COVID. ¿Ya? Entonces, obviamente, dentro del procedimiento habitual, acá bien hubiéramos colocado una placa y tornillos, ¿verdad, Carlos?
por el tiempo, ¿no? Sí, por el tiempo Pero- que convenía. Pero, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos desvitalizado la circulación perióstica, ¿verdad? Sí, Hubiéramos originado mucho sangrado, alto riesgo de infección por el tiempo operatorio, sangrado y necesidad de transfusiones sanguíneas. Probablemente pudiera haber debutado más tarde con una osteomielitis crónica, ¿verdad? claro, sí. Y hubiera requerido curas quirúrgicas, algo muy tedioso. En este caso cumplimos en los principios, ¿no? Estabilidad relativa, ¿sí? Estabilidad relativa. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Muy bien, seguimos. Entonces nos va a acompañar ahora sí Cielo, Cielo Bravo. Cielo, ahora hablamos de fracturas articulares. Ya has visto, ¿no? En la paciente una fractura de fémur distal articular, ¿verdad? Cuya tratamiento e indicación es estabilidad absoluta, vale decir, reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos. Mira, en la patela o rótula también aplica este concepto. ¿Por qué? Porque la rótula eso tiene una caída posterior articular, ¿sí? Y como tal, cuando se fractura, si no lo unimos correctamente, nos va a debutar con artrosis, ¿sí? Y aquí tenemos, miren, un signo de la muesca, típicamente en un paciente bajo anestesia, ¿sí? Y de acuerdo a la forma del hueso hay que emplear el implante. Entonces hemos empleado una reducción abierta y una fijación interna, hemos empleado tornillos más cerclaje. Lo que ven acá como una amarra, forma de O se llama cerclaje, ¿ya? Entonces, principio universal, fracturas articulares desplazadas, así sean niños, el tratamiento es quirúrgico, es estabilidad absoluta, ¿verdad, Cielo? Sí, doctor. Reducción abierta más fijación interna, ¿ya? Seguimos. Mire, y en la luxación femorotibial, ¿sí? Es algo, digamos, de mucha consideración. Es de mayor consideración incluso en la cadera. ¿Por qué? Porque anatómicamente, miren, la rodilla, que es la articulación femorotibial, ¿sí? Al darse una luxación, esta inherentemente por relaciones anatómicas contiguas, se va a afectar la parte vascular. Y aquí cursa con una laceración de la poplita, que hay una discontinuidad, ¿no? Y este va a cursar con un síndrome compartimental por una lesión vascular, así sea una lesión cerrada. En este caso, nosotros no es solamente reducir, ojo, por traumatología podríamos reducir, pero necesitamos el apoyo o el paciente es predilecto para cirugía cardiovascular. En otras palabras, cuando ustedes tengan una luxación de rodilla, primero evalúen la parte vascular, ¿sí? Antes de proceder a hacer una reducción, ya que intrínsecamente puede estar asociada a una lesión vascular. ¿Cómo identifica si hay una lesión vascular en un paciente con luxación de rodilla? Signos de equimosis. Equimosis. Haríamos nosotros la evaluación, ¿verdad? En el paciente, anamnesis, trauma de alta energía, ¿sí? Al examen físico, el miembro acortado, en bar o en valgo, ¿sí? Asimétrico, y además, ¿qué podemos ver nosotros? Pulsos periféricos, pulsopedio, ¿sí? Ajá. Disminuido o ausente, ¿no? ¿Sí? Sensibilidad, llenado capilar, piel marmórea, ¿no? Piel fría. Entonces, hay una lesión vascular, ¿no? Entonces, tú dices, miren, la luxación lo podemos reducir en sala de operaciones. Sin embargo, la parte vascular es prioridad. ¿De acuerdo? Ajá. Ya está. Muy bien. A ver, Sofía, activa tu audio. Y en fracturas diaficiarias de tibia, el mismo concepto, ¿verdad? Que las fracturas extraarticulares o que el fémur también, ¿no? Miren, pero, sin embargo, nosotros tenemos una cierta peculiaridad, ya que la tibia biomecánicamente no tiene músculos tan importantes que produzcan desplazamientos. Algunas fracturas estables de tibia, ¿sí? Pueden manejarse de modo conservador. Ojo, siguiendo el principio de una inmovilización relativa, que es un aparato de yeso. En este caso, si tenemos una fractura de tibia, ojo, por principio universal, toda fractura de hueso largo, si queremos darle un tratamiento conservador, el método que empleemos, sea una férula, un yeso completo o cerrado, o un brace, ojo, un brace versátil, que es un insumo que se coloca
digamos, a medida, tienen que cumplir esta función, ¿sí? Neutralizar el movimiento de la articulación proximal, la rodilla y la del tobillo. O sea, vale decir, una fractura de diáfisis de tibia tercio medio estable se puede manejar de modo conservador, sobre todo en niños, ¿verdad? Con un aparato de yeso muslo-peño que neutralice los movimientos de la articulación proximal, ¿sí? Y la distal al foco de fractura. ¿De acuerdo, Sofía? Sí, doctor. Y en otros pacientes en las cuales se le quiere dar, ya objetivamente hablamos de un tratamiento quirúrgico, es mejor, ojo, es mejor el clavo intramedular, ¿sí? Que la placa y tornillos, ¿de acuerdo? Y en pacientes que tienen mal estado de partes blandas o fracturas expuestas, la fijación externa cumple una función importante, ¿sí? Al ser mínimamente invasiva, la área externa relativa permite la curación de los tejidos blandos, para que en otro momento se cambie el fijador externo por un clavo intramedular o una placa, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí, Sofía? Sí, doctor. Hicimos un trabajo, miren, hicimos un trabajo, más o menos en el 2012, donde comparamos nosotros un clavo versus placa en fracturas de diáfisis de tibia, ¿sí? Y medimos la calidad de vida y en el trabajo se concluye que la fijación con placa y tornillo es igual que el clavo intramedular. ¿Tú crees que es cierto eso? ¿Crees que es cierto? Ese resultado, ¿crees que es cierto o falso? ¿O tiene algún sesgo, no? ¿Alguna observación? Claro. Podría haber un sesgo, ¿no? Miren, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Asesoré ese trabajo de tesis, en ese entonces un interno, ¿sí? Y él trabajó con 30 historias clínicas de pacientes, de los cuales 15 y 15 fueron los grupos respectivamente. 15 fueron tratados con placa y tornillos y 15 con clavo. Entonces a mí me sorprendió sus hallazgos, ¿no? Sus conclusiones, porque me dice, doctor, igual los dos van bien, me dice, van bien con el test del SF12, que es calidad de vida, ¿sí? Y según informe, morbilidad y grado de consolidación y todo. Entonces yo le digo, pero la evidencia científica dice que el clavo intramedular es la técnica de elección, que te da menor morbilidad, te acorta el tiempo de consolidación, ¿sí? Aquí me ha salido igual, le digo, entonces entraba a cirugías con clavo intramedular, sí. ¿Cómo lo hace? Mire, doctor, hace un orificio proximal en la tibia, ojo, puedes ver aquí, ¿sí? Vamos a dejar de compartir pantalla, ojo, le digo, ¿cómo lo hacen? Mire, hace un orificio en la parte proximal de la tibia para que ingrese el clavo, ¿sí? Y introducen el clavo, ¿sí? Pero como la fractura está desplazada en la diáfisis de la tibia, hacen un corte pequeño acá, me dice, hacen un corte pequeño, ¿sí? Para nuevamente empalmar el fragmento proximal con el fragmento distal y luego sigue pasando el clavo. Y luego completan con los tornillos de bloqueo proximal y distal. Le digo, ¿tienen fluoroscopio o arco en C? No, solamente tenemos radiografía intraoperatoria portátil. Ya, entonces ahí está el sesgo. Entonces, técnicamente los clavos intramedulares deben ser colocados a foco cerrado, o sea, sin abrir el foco de fractura para no desvitalizar la circulación perióstica de esa zona. Ya cuando uno abre ya es una injuria agregada, ¿no? Y eso hace que en ese trabajo los resultados sean similares, pues, ¿no? En tiempos de consolidación, funcionalidad y calidad de vida. Ahí está. O sea, es un artificio válido, sobre todo cuando no tenemos más imágenes, pero en lo posible, el clavo debe ser colocado a foco cerrado para preservar la circulación, ¿no? Por ejemplo, si no, supongamos que en el caso de la paciente que les mencioné con una fractura de 35 días, ¿sí? De la diáfisis, hubiéramos hecho el mismo concepto, ¿no? Utilizaba un orificio de entrada en la zona trocantérica, ¿sí? Y el clavo pasaba la primera parte y luego abría en la diáfisis una incisión y luego pasaba el clavo
ya hubiera desvitalizado la parte perióstica, ¿verdad? En otras palabras, hubiera violado los principios de la fijación biológica, del tratamiento correcto de las partes blandas, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por eso que en su trabajo salen eso. Y le expliqué, tienes que aplicar ese sesgo. Y lo explicó y muy bien, pero esa es la realidad problemática, ¿sí? Muy bien. Y otro trabajo, miren, donde establecimos este trabajo que sí publica, que ha sido sustentado en enero de este año. ¿Logran ver pantalla? Está cargando. Ya, doctor. Ya está. En este trabajo ha sido sustentado en enero de este año. Es una tesis que acabó su internado, ¿sí? Donde se estableció el modelo de predicción para determinar osteomelitis en pacientes con fractura de tibia sometidos a tratamiento quirúrgico. Vale decir que hay pacientes que ingresan por fractura de tibia, ¿no? Ya sea fracturas cerradas o expuestas, y estos son sometidos a distintos tratamientos quirúrgicos. Por ejemplo, fijación con placa y tornillos, fijación con clavo intervertebral, con fijación externa. De este grupo de pacientes se ha determinado que la sumatoria de estos factores te predispone a una infección, con una tasa de predicción de más o menos 78%, miren, casi 80% de predicción, que teniendo un paciente estos tres factores, te va a debutar con infección. Mire, que sea una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque desde luego ya está contaminada. Y ojo, ¿ustedes creen que en Melissa activa todo? Ya, doctor. En un hospital público, ya sea Minsa o es Salud, imagínate, llega un paciente con una fractura expuesta, ¿se lavará antes de las 6 horas? ¿Entrará a quirófano o no? No, no creo. No, es imposible, no entra, porque tu quirófano de tu hospital público va a tener prioridad las cesáreas, ¿de acuerdo? Las colecistectomías y las apendicectomías, por prioridades. Entonces, este paciente con fractura expuesta, se le pondrá un apósito estéril, ¿sí? Con yodo, se le pondrá antibiótico y se le programará para limpieza quirúrgica o se hospitalizará. Entonces, obviamente, la fractura expuesta ya de por sí es un factor de riesgo para que haga osteomelitis. Miren, y también si se opera después de 48 horas, ya se opera una fractura infectada, ¿verdad? Ya no es contaminada, ¿verdad? Infectada ya. Entonces, obviamente va a debutar con osteomelitis. Y aparte, mira que tiene anemia, ¿ve? Entonces, ¿cuál es la tarea ardua? ¿No? Tener disponibilidad de recursos, ambientes físicos, ¿sí? Sobre todo ambientes físicos, porque si hubiera un quirófano para traumatología, pues sería ilógico que nosotros, que se dilate el tiempo en dar solución a un problema, ¿sí? Y que tengamos también un banco de sangre, ¿no? Porque los pacientes que tienen una fractura expuesta tienen un sangrado, en el cual tienen una hemoglobina, algunos menor de 10, y quirófano o anestesiólogo no acepta al paciente si no tiene una hemoglobina mayor o igual a 10 y depósitos de un NN de sangre por lo menos. Entonces, mientras deposita sangre, mientras se transfunde, miren, pasan N días. Entonces, estos tres factores sumados te dan una potencia del 80% que debuten con osteomelitis. Miren, ardua tarea la de nosotros. ¿Está claro, Melissa? ¿Alguna pregunta? No, doctor, está claro. Ya está. Y miren, también en luxaciones subtalares expuestas, yendo a la parte distal en el tobillo, estas, aparte de ser una luxación, es expuesta, ¿no? De mayor prioridad, ¿sí? Estas son lesiones infrecuentes, pero cuando se dan hay que corregirlos pronto. Entonces, esta tienen también un debut clínico, así se hagan precozmente, un debut clínico poco, digamos, poco estimulante en cuanto a los resultados o de un pronóstico de regular en promedio. Entonces, estos fueron 4 pacientes que se logró recolectar como una serie de casos, ¿sí? Durante este periodo, 2004-2006, donde hice la residencia en el hospital regional, ¿sí? Y de estos pacientes, miren, recién después de haberse tratado de los 8 meses, regresaron a sus labores. Tanto demora, ¿sí? Y de estos pacientes, 3 hicieron artrosis postraumática, 3. Y 1 llegó a necrosis astragalina, 1. Mire, habiendo sido operado precozmente, llegado, moviéndose, preparando el paciente para quirófano, etc.
Entonces, cuando tengan una luxación y expuesta, no duden, tienen que ir a reclamar a quirófano para que les den la oportunidad, porque desde luego el pronóstico es de regular a malo en el paciente. ¿De acuerdo, Melissa? Sí, doctor, de acuerdo. Ya está. Ahora sí. Susana, activa tu audio. Miren, las fracturas de tobillo, ¿ve? En adultos jóvenes está asociado a accidentes deportivos, algunas veces, otro accidente de tránsito, algunos accidentes laborales y otros accidentes domésticos, ¿no? Entonces, hay un autor que lo clasifica a las fracturas de tobillo según el mecanismo de producción, ojo, el mecanismo de producción, y ese autor se llama Lausch-Hansen, ¿ya? Entonces, para Lausch-Hansen, las fracturas de tobillo tienen 4 mecanismos. Dice, el más frecuente es la aducción, ¿sí? Por ejemplo, las damas, ¿no? Están bajando escaleras y están con zapato taco alto. Y tiene a torcerse hacia adentro, ¿verdad? Susana, ¿te has torcido alguna vez el tobillo? ¿Te has torcido el tobillo alguna vez? ¿Ya? Más frecuente es este mecanismo, ¿verdad? Torsión con inversión. Entonces, este se llama el mecanismo de aducción, le llama Lausch-Hansen, más frecuente. ¿Y qué ocurre? Miren, de alguna manera, el astrágalo hace una especie de cajoneo. Lo empuja al malleolo peroneal y lo fractura, ¿ve? Y lo empuja al malleolo tibial y lo fractura. Y el cuadro radiológico es este, ¿ve? Una fractura bimalleolar desplazada, ¿ya? Es el mecanismo clásico en aducción. El otro mecanismo menos frecuente es en abducción, ¿ves? O sea, en abducción o eversión del pie, ¿ya? Igual, miren, el astrágalo lo empuja al malleolo peroneal y lo rompe la sindesmosis. ¿Logras ver acá lo de rojo? Y lo rompe la membrana interósea también, ¿ve? Y aparte el peroné, pero por encima de la sindesmosis, ¿sí? Y también lo empuja al malleolo tibial y lo rompe. Entonces se produce una fractura suprasindesmal, ¿ve? Por encima de la sindesmosis, con disrupción de la membrana interósea. Miren, se ve una luxación tibioperonea distal también, ¿verdad? Aparte de las fracturas respectivas. Miren, ¿por qué es importante reconocer los mecanismos de producción? Porque esto va a permitir no solo dar un tratamiento, sino saber que hay partes menos afectadas y hay que corregirlas. En este caso, por ejemplo, no es solamente corregir la fractura del peroné y del malleolo tibial, sino que hay que corregir la sindesmosis, ¿ya? En el otro caso que postula Lausch-Hansen, dice, se da en rotación externa, pero en abducción. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, el astrágalo, ¿sí? Produce una especie de bamboleo y lo rompe la sindesmosis y rompe por encima de la sindesmosis el peroné y rompe el malleolo, ¿sí? ¿Qué ha pasado en este caso? Miren, ha hecho una fractura alta, distinta a esta, a un mecanismo solo en abducción. Y se produce una fractura suprasindesmal con ruptura de la sindesmosis. Y mírenme, aquí se ha colocado para fijar el ligamento roto un tornillo que va del peroné a la tibia. Se llama una fijación transindesmal, ¿sí? Muy bien. Y el último mecanismo que postula Lausch-Hansen es en rotación externa, pero en aducción, o sea, así, combinadito. ¿Y qué nos dice? Que en este caso el astrágalo va a producir un empuje a nivel de la sindesmosis y lo va a romper, y va a romper también el peroné a ese nivel, tanto el peroné como la tibia, y se produce una fractura, sí, transindesmal. Y miren, va a producir una ruptura transindesmal. ¿Está claro, Susana? Muy bien, seguimos. La aplicación. Fracturas estables, no desplazadas, se pueden manejar muy bien con un aparato de yeso. En este caso, un aparato de yeso tibiopedio, sí, tibiopedio, ¿ya? Y fracturas desplazadas del malleolo peroneal, ¿sí? De acuerdo a la forma de la fractura y al trazo, hay que darle la fijación con estabilidad absoluta, ya que son zonas articulares, ¿ve? Entonces, por ejemplo, tornillos entre los fragmentos, que se llaman tornillos interfragmentarios, o placa y tornillos, ¿ve? Adición directa, ¿sí? Y en el malleolo tibial también, ¿ve? De acuerdo a la forma y al área anatómica se colocará un tornillo, dos, etc., ¿sí?
O también se empleará el famoso cerclaje, ¿ve? Que se emplea en rótula, también se emplea en maleolos, también se puede emplear. O sea, la idea es estabilizarlo, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá, Claudia? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Hidalgo, activa tu audio. Muy bien. Entonces, mire, vamos a recapitular porque este es motivo de examen de pre y posgrado, ¿sí? Tenemos que, en pre y posgrado hay capítulos, incluso hay webinars sobre fracturas en hueso inmaduro. O sea, hablamos de niño y adolescente, pero en zona articular. Ojo, en zona articular. En zona articular, la clasificación universalmente aceptada, Hidalgo, es la de Salter-Harris, no te olvides. Salter-Harris es una clasificación que aplica para lesiones que involucran la fisis, ¿sí? La fisis y la parte articular. Y estos autores lo clasifican en 5 tipos, ¿sí? La tipo 1, en la cual hay una lesión transfisis, ojo, transfisis, cabe. Pero aún así sigue siendo extraarticular, ¿verdad, Hiraldo? ¿Sí? Entonces, al ser extraarticular, lo más probable es que el tratamiento conservador sea el de elección, vale decir, una reducción cerrada más una fijación con aparato de yeso, ¿de acuerdo? Hiraldo. Ya, la tipo 2, miren, incluye la metáfisis y la fisis, ¿ve? Pero aún así es extraarticular, o sea, como esta, ¿ve? La tipo 2, ¿ve? La mayoría de tipo 2 se maneja de modo conservador, vale decir, tenemos un niño con una fractura de tobillo, miren, donde ha implicado la metáfisis, ¿sí? Y parte de la fisis con desplazamiento, ¿sí? Se puede manejar de modo conservador. En sala de operaciones, bajo anestesia general, bajo sedación, se puede hacer una manipulación más un aparato y eso. Sin embargo, miren, el periósteo en los niños es lo de verde, ¿ve? El periósteo es bastante grueso, ¿ve? Y el periósteo suele meterse como una lengüeta, ¿ve? En la fisis, ¿ve? Y no permite reducir. Y algunas veces hay que hacer esto. Hay que hacer una incisión y fijarlo, estabilizarlo de modo absoluto. ¿Ya? Algunas veces. Pero ojo, para ustedes la mayoría de lesiones tipo 1 y 2 de Salter-Harris se pueden manejar con método conservador. ¿De acuerdo, Hiraldo? De acuerdo. Ya está. Pero miren, las lesiones tipo 3 incluyen la fisis y la epífisis, o sea, se van a la parte articular. Aquí tenemos un ejemplo de la tipo 3, ¿ve? Una lesión de la fisis y la parte articular. Entonces, si es articular y es desplazada, nos corresponde estabilidad absoluta, ¿verdad, Hiraldo? Sí. Reducción abierta y fijación interna. En este caso nos ha aplicado un tornillo, ¿sí? Por ser articular. Y la tipo 4 compromete más área, miren, metáfisis, fisis y epífisis. Y se va a la parte articular. O sea, ese es el ejemplo, ¿ve? Metáfisis, fisis y epífisis. Más aún, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Entonces, se concluye que las tipo 1 y 2 de Salter-Harris son de tipo conservador. La tipo 3 y 4 son quirúrgicos, pues son articulares. Y la tipo 5, no hay lesión articular, pero ojo, hay un aplastamiento de la fisis. Por ejemplo, caídas de altura, en el cual por transmisión de carga se aplasta la fisis, ¿no? Y en apariencia es una lesión desapercibida incluso, pero la fisis se aplasta, entonces hay que tener mucho cuidado al evaluar pacientes, hay que indagar la energía, el mecanismo de producción y hay que evaluar al examen físico y radiológico, puesto que a nosotros nos puede aparentar que no hay ninguna lesión, y puede tener una lesión de aplastamiento de la fisis, y por eso hay que tomarle del lado contralateral, ¿no? Y la fisis se vería aplastada y el cuadro clínico debutaría con dolor. Entonces, estas lesiones pueden originar detención del crecimiento en longitud, y hay que advertir a los padres, ¿no? Entonces, en este caso que tengamos estos pacientes, al ser niños, por su naturaleza, ser inquietos, hay que inmovilizarlo, colocarle una férula, una bota de yeso, ¿no? Para que no haga apoyo de carga y muletas. Pasado un tiempo lo retiramos cuando mejoran partes blandas un poco y va a fisioterapia, pero hay que advertir que puede ser una lesión tipo 5, donde hay un aplastamiento de la fisis, ¿ya? Aún así no es quirúrgica. ¿Está de acuerdo, Hiraldo? Sí, doctor. Muy bien. Seguimos.
María de Lourdes, activa tu audio. Está que te saluda el piecito, María, ve. Ya, miren, en lesiones del segmento pie, sí, pie, vamos a establecer anatómicamente 3 áreas. ¿Sí, María? 3 áreas. El retropié, que es la zona de astrágalo-calcánea, es el retropié, ¿sí? El medio pie, que es la zona del tarso, que incluye desde la articulación proximal, que es la articulación de Chopard, ¿sí? La astrágalo-escafoidea, y desde hasta la articulación del isfran, que es la articulación tarso-metatarsiana, y el antepié, la metatarso-falángica. Entonces, miren, en fracturas estables, están como en el GIF, muy bien se puede manejar el tratamiento conservador, muy bien, ¿sí? Donde no hay riesgo de artrosis postraumática. Sin embargo, si hablamos de retropié, miren, en fracturas estables del calcáneo, aquí viene una fractura del calcáneo estable, ¿sí? Se puede manejar con un aparato y eso. Pero en fracturas que comprometen la parte articular, miren acá, comprometen la parte articular, ¿sí? Esta va a debutar con artrosis postraumática y siendo un paciente joven, con una fractura desplazada, el tratamiento de elección es quirúrgico, ¿sí? O sea, el plan A es quirúrgico, reducción abierta y fijación interna con placa y tornillo, para una fractura del calcáneo de tipo articular, ¿ya? Lo mismo aplica para el medio pie y el antepié. Entonces, en fracturas desplazadas, mira, de los metatarsianos, ojo, estas no van a curar de modo adecuado y pueden consolidar desplazadas y pueden originar metatarsálgicas. Entonces, se hace una reducción abierta y una fijación. En este caso, según la forma de ese segmento anatómico afectado, será una reducción abierta y una fijación con alambres. Estos alambres se llaman alambres de Kirchner, es el nombre propio, ¿sí? Que constituyen estabilizadores parciales hasta lograr la consolidación. Y en fracturas de cualquier parte del pie, donde hay injuria de partes blandas, el mismo principio. No, si es una fractura expuesta, hay que catalogarlo según Bustilo y hay que hacer el protocolo: limpieza quirúrgica, debridación de tejido desvitalizado, mantener en lo posible la reserva ósea para tener un resultado funcional más que cosmético del miembro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se trata de una fractura expuesta, y en este caso, en apariencia puede haber sido hecha por un arma casera, perdigones, y originar una conminución. Entonces sería una fractura expuesta de tercer grado B de Bustilo. Se ha hecho una limpieza quirúrgica, se ha debridado tejido desvitalizado, ¿sí? Se ha hecho cobertura de partes blandas y se ha logrado estabilizar algunos elementos que quedan viables, ¿ve? Y tenemos este resultado, ¿sí? Resultado, ¿sí? Una osteomielitis crónica, ¿sí? Lo cual era predecible, ¿de acuerdo? ¿Alguna fractura, alguna opinión hasta acá, pregunta? No, todo claro. Está clarísimo, muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. Los clavos se ponen en caso de que sea un paciente joven y haya fractura articular, pero en el caso de ancianos, por ejemplo, 65, 70, también va a entrar a cirugía sí o sí. Precisamente, ¿qué zona? La articulación de Chopard. Ya, si va a debutar y si obviamente, miren, el beneficio hay que evaluar en este caso, el tratamiento conservador versus quirúrgico. Puede ser 65 años, pero es un profesor universitario, juega su fulbito, es sano previamente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces hay que valorar. Si el tratamiento conservador da una expectativa de solución, pero va a debutar con una artrosis importante, entonces el tratamiento quirúrgico lo supera, ¿sí? Lo supera. Pero si hablamos de un paciente de mayor edad, con comorbilidades, habría que pensarlo bien, ¿no? Sopesar ahí el riesgo-beneficio entre una infección y toda la cascada de una evolución tórpida a una infección y a una artrosis, haga lo que se haga, mejor un tratamiento conservador inicialmente y luego se verá según progreso cómo queda el tratamiento conservador hasta llegar incluso a artrodesis. ¿Qué es artrodesis? Fusionar los huesos, fusionarlos, hacerlos en bloque. Ya no da los dinamismos, sino un pie rígido, ¿no? Pero funcional, ¿sí? A tener una infección. ¿De acuerdo? Hay que individualizar el caso. No por ser de mayor edad es conservador, no. Algunos sí, algunos no, hay que precisarlo, ¿no?
cuál es el riesgo-beneficio, siempre hay que establecer, ¿no? ¿Qué pasa si le coloco un yeso? ¿Cómo va a debutar? ¿Su funcionalidad cuánto se va a reducir? Si se opera y buenos resultados, su funcionalidad, entonces hay que, obviamente al paciente se le dice, usted tiene que arriesgar, ¿no? Si quiere cruzar el río, tiene que arriesgar. Si no, lo dejamos en lo más básico, ¿ya? Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces hemos avanzado la sesión y voy a dar compartir pantalla al grupo mágico que nos va a poner